Hola, en esta presentación voy a hablar de la política democrática en Argentina desde 1955 hasta el 2000. Para ver cómo todos los actores políticos articulaban sus posiciones con respecto a la democracia, voy a dividir el video en dos periodos. El primero desde el 55 hasta el 83 y el segundo desde el 83 hasta el 2000. Para el primer periodo, me parece que el marco teórico más adecuado para la democracia es el que propone Chantal Mouffe. Ella hace una distinción muy interesante entre lo político y la política. Retomando Schmitt, dice que el antagonismo es inherente de lo político, que lo político es el terreno del amigo versus el enemigo. La política democrática, dice Mouffe, no puede negar esto. Lo que tiene que hacer la democracia es pasar de este antagonismo a un agonismo. Lo que tienen que hacer las instituciones democráticas es hacer que ese enemigo se transforme en un adversario legítimo. Creo que esta idea se puede ver muy bien en la lectura que hace Catalina Smulovitz sobre el escenario político en Argentina después del 55. Ella va a decir que lo central en todos estos años va a ser la cuestión de cómo integrar al peronismo. El periodo se inicia en el 55 con un golpe de Estado del segundo mandato de Perón. Este primer intento, la autoproclamada Revolución Libertadora, primero con Leonardi y después con Aramburu, va a tener el objetivo de la desaparición total del peronismo, de su líder, de su electorado y del partido. Si seguimos la tesis de Mouffe de que la lógica de amigo-enemigo es ineradicable de lo político, entonces lo que va a pasar a partir de este momento es que este antagonismo no va a encontrar vías democráticas para manifestarse. Esto, creo, puede verse muy bien en el discurso de los actores políticos de la época. La consigna para todo peronista es contestar a una acción violenta con otra más violenta. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Caída del régimen de corrupción y de despotismo que padeció la República durante 12 años, que lleva implícito también el deber de castigar a todos los delincuentes del régimen más falaz y corrompido de que haya memoria en América. La Revolución Libertadora creía que tenía la tarea de dar una educación democrática a las masas y de demostrarle el carácter totalitario que había tenido el régimen de Perón. Sin embargo, las elecciones para la Constituyente del 57 les demuestra que es imposible desarticular la identidad peronista y eso da pie al segundo intento, según Catalina Smulovitz, el de Frondizi. Su gobierno, como el de Ilia en 1963, van a ser los únicos dos electos democráticamente en esa década. Frondizi contó con un escenario inicial más favorable gracias al Pacto de Caracas, pero Ilia desde un principio contó con poca legitimidad por haber sido electo con el 25% de los votos. Sin embargo, el rasgo común entre los dos es que, a pesar de que sea a través de estrategias diferentes, va a haber en una cierta medida una integración del peronismo. Hubieron en los dos gobiernos elecciones donde hubieron victorias de partidos neoperonistas, pero esto terminó generando un descreimiento general hacia los gobiernos y un malestar muy importante en el sector castrense. Carlos Altamirano desarrolla cómo en este periodo se engendra lo que Cavarossi llama un sistema político dual, en donde hay una escasa correspondencia entre las instituciones y los alineamientos sociales. Por su parte, Portantiero dice algo similar cuando habla de que ninguna ecuación política pudo articular a la sociedad con el Estado. Él habla de que hay un empate hegemónico en el que un sector que deviene predominante en el sector económico no puede proyectar sobre la sociedad un determinado orden político. Con la Revolución Argentina, dice Portantiero, se inicia el experimento más coherente para superar este empate. La coalición golpista del 66, encabezada por Onganía, va a contar con numerosos apoyos de la sociedad. Va a quedar bastante claro de que no se propone como un gobierno provisional, sino que más bien se inicia el comienzo de una nueva era, de una modernización por vía autoritaria y que no tiene ninguna fecha límite, sino que va a perpetuarse en el poder lo que tarda en sus tres tiempos, el económico, el social y el político. Pero paralelamente y siguiendo el argumento de Mónica Gordillo, va a haber cada vez más una percepción generalizada de injusticia
que va a hacer que lo que antes eran grupos de la resistencia sectorizados pasen a conformar una identidad homogénea, un nosotros afectado, en contra de un ellos que era el régimen opresor. El Cordobazo en el 69 va a marcar un punto de inflexión. Emerge un nuevo marco cultural en el que la democracia ya no es suficiente. Los partidos, en vez de competir por elecciones, lo que tienen que hacer es construir ejércitos, llevar a cabo guerrillas prolongadas e iniciar una revolución. Se gesta la idea entre actores de la izquierda y apoyados por Perón desde el exilio de que la única forma de subvertir una democracia burguesa es por la fuerza de las armas. ¿Cumple el gobierno parlamentario con el pueblo? ¿Satisface las aspiraciones de la clase obrera y todo el pueblo argentino? Cada día es más evidente que no. Los únicos que tienen derecho a emplear la violencia en el mayor grado son los únicos pueblos los que quieren liberar. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, no es violencia. El proyecto de la Revolución Argentina comienza a desgastarse y en 1971, con el Gran Acuerdo Nacional de la NUCE, se inicia una apertura democrática. Primero con Cámpora y después con Perón en una coalición heterogénea, se inicia un trágico periodo democrático. Sigal y Perón analizan discursivamente este periodo y plantean que, mientras Perón no hable al ser el primer enunciador del pueblo, las acusaciones de traición entre la burocracia sindical y la tendencia son palabras en suspenso. Mientras tanto, los asesinatos se convierten en verdaderos actos de discurso. La muerte de Perón en el 74 da inicio al periodo isabelino. Con un estado completamente disuelto de la sociedad y un asesinato político cada 5 horas, esta crisis institucional culmina el 24 de marzo del 76 con el golpe de estado más cruento de nuestra historia. Este fue un régimen que buscó, a partir del miedo, reorganizar y despolitizar completamente una sociedad. Pero hay 2 puntos que quiero hacer con respecto a un ensayo de Guillermo O'Donnell. Él va a decir primero que no solo hubo un gobierno brutalmente despótico, sino que además hubo una sociedad dispuesta a patrullarse a sí misma. El segundo punto es que esto no es solamente de los 70, sino que hace décadas que la sociedad argentina es autoritaria, antagonista e intolerante con ese otro que no es como uno. Con la llegada de Alfonsín en el 89, se inicia un periodo que corta radicalmente con el anterior. Cualquier acto antagonista que no se manifieste democráticamente va a ser completamente deslegitimado. Además, se empieza a valorar a la democracia por sí misma y por los valores que trae implícita, de la tolerancia, de la no violencia y de la fraternidad. Para preservar a la sociedad argentina de cualquier loca aventura golpista, no habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino, para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. La crítica a la democracia va a estar más relacionada con la gobernabilidad del sistema. Se va a extender la idea de que la democracia no puede cumplir con la cantidad y la diversidad de demandas que emanan de la sociedad. Esto se va a ver bien en la cuestión militar y en el dilema que se le plantea a Alfonsín entre la gobernabilidad y la justicia. A pesar de ciertas concesiones, el carácter distintivo de la transición argentina en la región va a lograr que hasta el día de hoy los militares ya no sean más un actor de veto político. La presidencia de Menem en el 89 consolida la democracia al ser la primera sucesión constitucional desde 1928. Sin embargo, hay 2 cuestiones a resaltar. La primera tiene que ver con la feudalización del Estado en corporaciones y el déficit de representatividad del mandato de Menem. La segunda cuestión es que con las grandes reformas económicas y con la intención de reducir la sobrecarga de demandas, vinieron aparejados 2 déficits democráticos vinculados a la participación ciudadana y a la desigualdad. Desde el 55 hasta el 2000, con 4 golpes de Estado y teniendo una democracia formal solo a partir del 83, queda claro que la expansión de la democracia pasa no solamente por el Estado, sino por un largo aprendizaje entre los actores que interactúan en la sociedad argentina. Muchas gracias.